Amados, vamos a estar abriendo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta al discípulo Timoteo. No somos cualquiera, somos como Timoteo, amados y escogidos en Cristo. Y bueno, una especial atención personal, diríamos así, para Timoteo de parte de Dios a través de esta carta apostólica del apóstol Pablo, para Timoteo, como para cada uno de nosotros. En lo personal, lo que hoy Dios nos quiere hablar, con total relevancia, con total importancia, esto que hoy se quiere estar entonces tratando aquí en segunda carta a Timoteo, y es en el capítulo 3, conocidísimo pasaje, donde esperamos que te encuentres y seamos todos encontrados siempre en estos consejos maravillosos y más contemporáneos hoy que nunca, yo creo, ¿no? Porque se está hablando y se nos va a hablar de la importancia de la palabra de Dios, algo vigente, algo que es norte y que nos tiene que seguir comandando en cada decisión, en cada pensamiento, en cada una de nuestras cosas a hacer y a las no hacer, porque ella es luz que contrasta en las tinieblas también, y por eso, hablando de Él, de Cristo, que es la palabra encarnada, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo versículo 14 hasta el versículo 2 del capítulo 4, claro, porque ahí terminó el versículo 17 del capítulo 3 y vamos a entrar en dos versículos entonces del capítulo 4. Así que 2 Timoteo 3, versículo 14 al final, capítulo 4, versículos 1 y 2. Amado, gracias te damos. Sentimos, Señor, que tu abrazo está aquí. Como a la distancia también te lo pedimos, que hagas lo suntuoso, lo maravilloso, lo tuyo en pura expresión de amor y de gloria, para que todos se sientan amados y recreados y escogidos, así como se da sentido, obviamente, Timoteo. Señor, te damos gracias porque tenemos tu elección, tenemos tu amor, tenemos tu palabra y tenemos tu consejo, y tenemos al diablo bajo la planta de nuestros pies y reprendido y huyendo ahora por 7 caminos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los que pueden estar de pie, leemos entonces segunda epístola de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14, y así dice: amado en tu nombre, Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Pero se le aconseja así a Timoteo, se le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hasta ahí la lectura. Amado, gracias. Una vez más, honor y gloria te damos. Señor, equipáralo todo y haz maravillas y milagros mientras esta palabra viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de doble filo, es predicada. Tus maravillas, tus hazañas y tus milagros, Señor, trasciendan en estos tiempos, haciendo milagros, liberaciones y todo como aquí, allí a la distancia, en el hogar, en la casa, en la realidad contemporánea de cada uno de tus hijos y los que van a ir llegando hoy también. Y digamos amén y amén. Bueno, los que están de pie tomen asiento. Y bueno, es lindo cuando Dios nos lleva a este umbral de hoy. Siempre, en verdad, nos lleva al umbral de hoy cuando se habla hoy. Y siempre hablamos también en realidad de la palabra de Dios. Qué lindo que Dios nos lleve a ese refrescarnos en conceptos que nos hagan justamente refrescar siempre en la palabra bendita de Dios que nos es dada, hermano. Es mayúsculo lo que tenemos
que entender en esto, que tenemos que repasarlo, que tenemos que dejar que esto se repase en nosotros y que nos vuelva a remarcar. ¿Viste? Cuando estás haciendo letra en negrita, ¿no? Como se dice en WhatsApp, bueno, cuando le pones negrita es porque la remarcás. Y bueno, hay cosas que Dios las quiere remarcar hoy. Hay cosas que capaz que la vas a aprender hoy por primera vez. Pero me acuerdo cuando por primera vez, ¿no?, la palabra de Dios llegó a mi vida y a mi corazón. Bueno, fue para que nunca más se transcribiera más allá de mí mismo. Aquello que era para mí, me lo quedaba, me lo guardaba, más allá que por supuesto, ¿no?, que estamos compartiendo. Pero es lindo que hoy recibamos nuestra parte, que hoy vos recibas tu porción también, sabiendo que sos un Timoteo para mí, te dice el Señor. Sos un Timoteo, sos un discípulo que tenía quizás mucho bagaje y muchas cosas ya buenas, aprendidas, pero como que no lo soltaba a su maestro. En ese caso, tutorialmente como maestro, que no lo era en realidad el apóstol Pablo, no lo soltaba, porque en verdad siempre tenemos cosas nuevas para aprender. Siempre hay algo más, Timoteo, que Dios te quiere remarcar, que te quiere poner en negritas, o que te quiere enseñar por primera vez. Yo, por ejemplo, ¿no?, yo vengo hoy a esta palabra y veo cosas viejas aprendidas, tesoros viejos, como dice la Biblia, pero bueno, también encuentro tesoros nuevos. Encuentro siempre cosas nuevas, que eso es importante porque precisamos en lo nuevo ser renovados. Porque si no, siempre nos vamos a quedar con los viejos sedimentos de otros momentos, otras experiencias, y no se puede vivir de glorias pasadas. Tenemos que estar viviéndolo hoy en Cristo también. Por supuesto, no olvidando lo que algún día fue, lo que un día Dios nos habló. Ahí lo tenemos marcado en negritas también, en nuestro pasado que se hace hoy, pero también en proyección hacia lo que viene. Porque ¿qué es lo que vendría para Timoteo? Venían cosas grandes. ¿Y cómo lo sabe el pastor? Bueno, la Escritura mismo nos revela que Timoteo estaba siendo preparado para algo grande. Y tu vida y la mía está siendo preparado para algo grandísimo. Y lo más importante, hacia lo cual Dios nos está preparando, es para la salvación, para la vida eterna, ¿no? Que dice que la palabra de Dios justamente nos puede, versículo 15 al final, nos puede hacer sabios para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Para lo más importante Dios te está preparando, Timoteo. Pero también hay cosas importantes que tienen que ver con tu ahora. Hay cosas importantes que vos capaz que las das como inalcanzables, pero son alcanzables. Y todo eso va a ser, ¿por qué no?, a través de la palabra misma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara que alumbra tus pies y alumbra tu senda para que tu pie no tropiece en piedra. Si yo no hubiera puesto esta lámpara de Dios en mi vida, por ejemplo, yo nunca hubiera llegado a eso enorme, grandísimo, para mí imposible de imaginar lo que iba a ser algún día para mí, que era el ministerio, ¿no? Poder ser un siervo de Dios. Esto cuando me cayó la ficha, cuando Dios me llamó al ministerio y me hizo llamar pastor, claro, era algo inalcanzable y que lo pude alcanzar porque me presté para eso, pero luego de pasar ese umbral vendrían y están viniendo cosas nuevas y mayores. Eso te habla también de que hay glorias pasadas, ya lo veníamos diciendo, pero hay glorias venideras también. Yo no sé qué expectativa tenés de presente y de futuro, pero tenedlas todas en Cristo Jesús, porque no hay nada imaginado siquiera que haya subido en tu corazón, ¿sí?, que es justamente eso lo que Dios ha preparado para los que le amamos. Por eso es importante este bagaje, este nutriente, estos nutritivos pasajes de Dios que nos hacen, hermano, realmente hacernos parte de un caudal tan caudaloso, ¿no? Yo cuando hablo de la Escritura, me queda chico, ¿no? Mi yo, mi ser para la expresión de todo eso que significa la Escritura. Por eso creo que la expresión es tan así expandida como interminable, cuando la Escritura misma habla de ella misma. Me va siguiendo, ¿no? Ahí en el versículo 16 habla de ella, de sí misma, dice toda la Escritura, dice, es inspirada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese toda es tan abarcativamente enorme, como enorme e infinita es la palabra de Dios. Porque uno dice, no, pero la Escritura tiene principio y fin, ¿no? De hecho, la tenemos acá en lo que bien se llama la Biblia y tiene dos tapas, ¿no? Como que un principio para un lado y fin para el otro, pero en lo caudaloso de ella misma es interminable. Las profundidades de la palabra de Dios es algo que nosotros no podemos terminar
de descubrirlas. No podemos terminar de saberlas completamente. Esta abundancia de lo que es toda la Escritura, ¿no? Porque a veces uno la vemos linealmente, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Génesis, etcétera, 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 hasta Apocalipsis. La vemos linealmente. Y en esa manera lineal de verla, déjame hacerte un paréntesis, ya sigo con lo que venía. Yo veo a Dios hasta en eso. ¿Por qué? Siempre me lo pregunté, ¿no? En esto que no sé si no hay revelaciones nuevas, y creo que sí, que Dios la va sumando a uno por lo menos. Siempre me pregunté, ¿por qué Dios, ¿no? Siendo Dios, puso en la Escritura 66 libros? Y uno dice, no, pero acá hay un error, ¿no? Capaz que se cerró lo canónico cuando se cerró el canon bíblico y quedó algún libro afuera, por lo menos que no fuese 66, sino 67. ¿Por qué? Porque uno asocia el número 6 con el diablo y el 7 con Dios, ¿no? Y está bien, en cierta manera está bien, porque el triple 6 es número del diablo y el anticristo. Pero el 6 es número de hombre. Entonces yo digo, 66, claro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Siempre Dios pensando en el hombre, desde el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto también. Pero eso en lo lineal, como te decía, pero en lo que es abarcativamente Dios, en su palabra, porque Dios es la palabra misma también, es profundísimo, es inalcanzable, inescrutable, inimaginable. Y entonces uno, si quiere realmente emerger hacia eso, uno tiene que darse cuenta que es una fuente inagotable. ¿Me va siguiendo, no? Porque a veces hay gente que se cree que la Biblia, bueno, es ajustada a eso que en su concepción entendió y que es eso y nada más, en la letra nada más. Pero no, la palabra de Dios es espíritu, es Dios mismo. Y así como Dios es profundísimo, anchísimo, larguísimo y altísimo, en todas las dimensiones de Dios, Él es infinito, Él es, y su palabra también. Es algo que no termina de agotarse. La podemos leer 25.000 veces. Yo no sé, en mi devocional personal estoy por segundo libro de Reyes. No sé las veces que la habré leído. No sé las veces que la habré predicado. A veces me encuentro conmigo mismo, cuando prediqué esto, digo, ¿no? Y uno dice, pero cuánta cosa nueva, cuánta riqueza, cuánta abundancia. En todo esto que es toda la Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, todo esto tan abarcativamente explayado para toda la gente, pero para vos y para mí en lo personal. ¿Me va siguiendo, no? Esto que Dios es Dios de todo y de todos, pero es tu Dios, Timoteo. Yo soy tu Dios, te dice el Señor. Entonces esa Escritura que de repente te pega así de frente en la mitad del pecho, ¿no? Y capaz que en ese trato más personal, es más, para eso el Antiguo Testamento. Y capaz que en lo más abarcativo, inclusivo, que tiene que ver con lo congregacional de la iglesia, para eso es más el Nuevo Testamento. Y por eso están los dos pactos. Aunque el Antiguo Pacto sí está de alguna forma como que terminado, ¿no? Porque para que justamente se esté en lo que estamos en el Nuevo Pacto, se tiene que dar por viejo y caducado el Viejo Pacto. Es lo que nos enseña el libro de Hebreos también. Pero ahí está igual, como vigente que es, porque es palabra de Dios, y eso nos está dejando siempre ver ese Dios personal. El Antiguo Pacto es maravilloso, el Antiguo Pacto a mí me encanta, pero me encanta el Nuevo Testamento también. Y todo es bendita palabra de Dios, que nos trata y nos enseña y nos conforta y nos prepara y todo lo que te imagines en lo personal, pero también en lo congregacional también, toda la Escritura, toda, donde vayas, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay por donde no haya nutrientes mayúsculos de Dios, para eso que no se encuentra en ningún mostrador y que no te lo da ningún alimento terrenal, pero sí está en mi palabra, te dice Dios. Por eso dice que hacemos bien a estar atentos a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y dice que toda la Escritura, y sigo un poquito desglosando, ¿no? Ya hablamos de toda la Escritura. ¿Y de qué estamos hablando? De la Escritura. La Escritura, entonces, ¿qué? Fue escrita. Es lindo, hermano, saber qué lindo, ¿no? Que no solamente fue escrita en las tablas de piedra de la ley de Moisés, porque no están ahora. ¿Dónde está eso? Y si fuera solo eso, no sería todo esto, porque ahí apenas están los 10 mandamientos. Y nosotros tenemos una biblioteca acá y lo tenemos por escrito. Es tan bueno Dios, ¿no?
Es tan bueno porque para cero margen de error, para que haya cero margen de malas influencias en lo que puede ser malo y que nosotros no nos damos cuenta, pero en la comparación con la fuente de la verdad, que es la Biblia, nos vamos a dar cuenta. Vos cuando de alguna forma anteponés, ¿no?, una cosa con la otra, aunque te parezca blanca, todo lo blanco que vos antepongas con el blanco de lo que es la nieve, por ejemplo, se va a ver gris. Entonces todo lo que se contraponga con la palabra de Dios, si no es tal cual lo que está diciendo la Escritura, va a quedar por sí misma desahuciada y sacada afuera. Pero por eso es importante, y demos gracias al Señor que lo documentó por escrito, ¿no? Documentado y confirmado y rubricado por Él y por su presencia, por su Espíritu Santo, que nos lo confirma en nuestro corazón. La Escritura, hermano, que fue escrita en tablas de piedra, pero también es escrita hoy en nosotros y no con tinta, en la tabla de nuestro corazón. Dios mismo lo escribe acá adentro. Como decía la palabra hace 2 domingos atrás, nos hablaba de que Dios en este pacto ha puesto la palabra en nuestro corazón y la ha escrito en nuestra mente. Y es increíblemente así, porque uno como que se encuentra con eso por ahí adentro. ¿Viste? Cuando vos venís, la recibís, Dios te la está de alguna forma trasladando por escrito a la tabla de tu corazón. Y te está ayudando para que eso sea parte integral en vos mismo. Y todo esto, hermano, toda la Escritura dice que es inspirada. No es inspirada, diríamos, y la inspiración es de interpretación privada, porque dice que la propia Escritura dice de ella misma que no es de interpretación privada, sino que justamente los hombres, esto está en la segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y eso, hermano, inspiración, dice como que el soplo de Dios, ellos como que aspiraron, ¿no? Como la palabra inspirar viene de aspirar hacia adentro. Y como que Dios incorporó en ellos, por inspiración del Espíritu Santo, lo que luego fue al papel y a la tinta. Pero nosotros también somos inspirados por la palabra de Dios. No en ese sentido, porque la inspiración bíblica ya terminó, no se le puede añadir, ni se le puede quitar tampoco a la palabra de Dios. Me va siguiendo, ¿no? Demasiada información junta por momento. Pero, hermano, nosotros, más allá de que no hay la revelación, la inspiración de la Escritura en este tiempo, no, porque ya está sellada la palabra. A la palabra de Dios no se le puede agregar nada. Dice que aquel que le agregue la palabra de Dios le serán añadidas las plagas que están escritas en ella, pero sí, la palabra de Dios que fue inspirada es una palabra inspiradora. Y uno como que aspira, y lo de afuera, lo externo, a nosotros, nuestra naturaleza vieja, lo de Dios entra en nosotros para que actúe en nosotros en todas esas cualidades imprescindibles como ovejas que somos del rebaño de Dios, y estos son los pastos que nos alimentan. Porque de hecho, por ejemplo, ¿no?, dice que la fe viene por el oír y viene el oír la palabra de Dios. Cuando uno se la oye personalmente, ¿no? Porque cuando vos la estás leyendo en tu casa, te la estás oyendo vos mismo, aunque la leas en voz baja. Tu alma está haciendo sonora esa palabra que se interniza. Pero cuánto más cuando en el auditorio, ¿no? Como estamos acá. Ahora podemos decir auditorio, algo como esto, ¿no? Y acá, ¿qué quiere decir auditorio? Donde se oye. Y donde lo que estamos oyendo es la inspiración de Dios. Cosas que nos van a aportar de parte de Él. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Y útil para qué primeramente? ¿Qué es lo primero que necesita un discípulo? Lo primero que precisaba Timoteo y nosotros también, el ser enseñados. ¿Sí? Eso cuando nosotros llegamos en estado bruto, ¿no? En estado original, en el cual todavía seguimos tratando de salir de eso, de escapar de eso y llegar a ser un hombre y una mujer cabal, donde lo sabio, lo entendido, lo maduro, lo equilibrado, lo prudente de Dios se vaya ganando adentro de nosotros. Pero toda esa etapa inicial, ¿no?, que la vivió así, de esa manera misma, también Timoteo, es algo que en verdad no termina. Como ya te lo dije, Timoteo no sé cuán grande ya estaba, cuán cerca ya estaba del ministerio de ser pastor, porque era su llamado, y igual él seguía aprendiendo. Igual vamos a seguir aprendiendo hasta el último día, pero será esa referencia no solamente de la enseñanza,
del hoy, de la hora que se le está escribiendo por segunda ocasión, segunda carta a Timoteo, sino cómo él fue enseñado desde la niñez. Y eso lo puedes ver conmigo. Ahí, como estábamos leyendo también en el versículo 14 y en el versículo 15, hablando de enseñanzas viejas, hablando de lo que un día se le habló, hablando de lo que no hay que olvidar, hablando de lo que hay que repasar siempre, ir a los viejos archivos y repasar. Yo me acuerdo cuando me recibí de la profesión que me recibí, yo guardé todo el material, lo tengo guardado en biblioteca. Hoy digo, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué lo quiero? ¿No? Porque hoy mi rol pastoril es otro y mucho mejor. Pero uno como que guarda esos datos a consultar muchas veces, y él, entonces el discípulo, se le recuerda sus viejas enseñanzas y se le habla entonces de lo que tú, ¿no? Como algo personal, no sé el de al lado, pero Dios te hace personal en tu tarea de responsabilidad de ser enseñado y repasar y mantener y guardar las enseñanzas aún del pasado. Tú en lo que has aprendido, de lo allá lejos, aquello que aprendiste, bueno, en lo que fuiste persuadido, en lo que fuiste convencido. ¿Y qué quiere decir también persuadido? Y movido a hacer. En aquello que fuiste enseñado, y no solo enseñado, sino persuadido. Eso lo integraste y eso lo activaste y lo aplicaste en el accionar de tu vida, sabiendo de quién lo has aprendido, de esto de Dios, y desde la niñez, ¿sí? Se lo estás recordando y le estás dando la valorización que tiene eso. ¿Y para qué fines? No para aquellos tantos otros fines que nosotros a veces le vemos en lo cortito del tiempo, sino no perdamos la visión en lo largo, que tiene que ver principalmente para qué es todo esto maravilloso de la palabra de Dios. Es para hacernos sabios, pero ¿para qué? ¿Qué sabiduría? Salvación, para salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y tenemos un aplauso grande, le decimos: Señor, yo me quiero guardar en buen tesoro tu palabra siempre, la de hoy también, que es como un reconto, ¿no? Es como una revisación, es como una confirmación de esto, que nos enamore más de la palabra, que no se te pase un día o una noche, no sé cuándo lees, sin leer. ¿Qué digo sin leer? Sin escudriñar la Escritura, porque ella, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, ella da testimonio de Jesús. Entonces, cuanto más testimonio tenés de Jesús y de la viva fuente, ¿no? De la verdadera fuente, de la palabra misma, viva y eficaz de Dios, es lo mejor para ejercitar y acrecentar y fortalecer tu fe. Porque eso no te va a dejar jamás de enseñar, porque no dejas jamás de ser un discípulo. Y no cualquiera sos un escogido. Sos como era para mí, te dice el Señor Timoteo, porque más que la elección de Pablo, era la elección de Dios, de este discípulo que sobresalió, más allá de bemoles que él tuvo, porque él en un momento se le ve acobardado, se le ve miedoso, se le ve retraído, y le dijo: te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, Timoteo, así como aprendiste, como que tuvo su bajón, pero no fue soltado. Ese es Dios, un Dios que justamente nos bendice, nos nutre, nos mantiene de las mejores vitaminas del cielo, que es toda la Escritura, inspirada por Dios y útil para enseñar, pero útil también para confrontar. ¿Por qué te lo digo? Porque redarguir quiere decir la confrontación de los argumentos de Dios contra nuestros argumentos, cuando están equivocados. Eso es redarguir. Cuando Dios te confronta y te dice: mirá, esto está mal. Y esa confrontación, esa manera de redarguir es correctora. No es para aplastarte, no es para destruirte, es para sacarte mejor, discípulo. Porque si precisás ser discipulado es porque tenés cosas para mejorar. Y es buena esa autocrítica, es bueno tener ese plafón bajo de lo que es la autoestima, y que yo me la creo, y que yo me la sé, y supongo y me imagino que ya todo lo sé. Pero qué bueno es cuando Dios, a través de la palabra, nos redarguye. A través de la palabra escrita sobre todo, ¿no? Pero a veces la palabra de Dios es usada en la boca de alguien, ¿no? Alguien me decía en estos días: ¿sabés, pastor? Vos capaz ni te diste cuenta, en el momento que estabas coordinando el culto, Dios trajo confirmación precisa y puntual para algo que mi esposa estaba necesitando. Me dijeron, yo no me lo imaginé, ni sé en qué momento pudo haber sido, pero qué lindo es cuando Dios justamente usa la palabra. Esa palabra que nos pone a tono y que nos hace considerar las cosas como tenemos que considerarlas. A veces nos autoengañamos y capaz que por ahí habían cosas que el propio
Timoteo no se daba cuenta de sí mismo, pero nunca mejor que el espejo, ¿no? Para vernos tal cual somos. A veces nos imaginamos las cosas, a veces nos imaginamos lo bien que andamos y lo bueno que somos, hasta que somos confrontados, pero también por este espejo, ¿no? Dice, a través del espejo de la palabra de Dios uno se ve. Uno se ve la arruguita, ¿no? La pata de gallo. Uno se ve, ¿sí? Lo que sea, el defectito, ¿no? Y ahí, cuando estamos delante de la palabra de Dios, ella nos enseña, ella nos redarguye, nos corrige entonces, nos dejamos corregir, llevar hacia la salida, hacia lo cual Dios quiere que andemos y de la manera que Él quiere corregirnos entonces para que seamos más parecidos y semejantes a su Hijo amado, ¿no? Porque el plan original se mantiene tras haberse como que perdido en la caída en el huerto del Edén del hombre y la mujer, Adán y Eva, pero es retomado ese plan original de Dios de que el hombre fuese a su imagen y semejanza de Dios, ¿eh? Y hoy podemos llevar la gloria de Dios. Hay que dejarse entonces tratar por la palabra, enseñar, redarguir, confrontar, corregir, pero también instruir. Y cuando se habla, hermanos, de instruir, se está hablando ya propiamente, yo creo que de etapas ya más maduras. No primaria, no enseñanza, y bueno, vamos de a poquito, vamos de menos a más. Vamos a ir enseñando algunas cositas, pero ahora es como que llega ya prácticamente al posgrado, ¿no? Está llegando a lo último que se está mencionando cuando se está hablando de corregir, pero también de instruir en justicia, y eso ya tiene que ver con la parte de adoctrinamiento. Cuando ya la doctrina de Dios pasa y tiene que ser parte de tu vida, de tu conducta, porque ¿qué quiere decir doctrina? Es conducta de vida. Son cosas que también se le da referencia y se le trae a memoria de cómo él no solo tuvo principiantemente, como lo veíamos en el versículo 14 y 15, desde la niñez, con sus enseñanzas, pero también ahí en el versículo 10 nos está hablando de la doctrina, nos está hablando de algo más que es no solamente aprendo, entiendo, sino que llevo a cabo. Ya la doctrina lo plasmo en mi vida, lo hago parte de mi ser, lo hago parte de mi conducta habitual de vida, esté o no esté en la iglesia, me estén o no me estén viendo. Es la doctrina que asumo y que dejo que asuma en mi vida, sí, todo lo que Dios está queriendo cristalizar en cada uno de nosotros, porque eso mismo se le hace referencia y se le recuerda también como algo del pasado, pero como digo, en este discipulado hasta el fin también se mantiene ese norte, eso hacia lo cual había que seguir avanzando, que era el tema de doctrina. Por eso dice en el versículo 10, tú, en referencia hacia atrás, has seguido mi doctrina, has seguido, entonces, ¿qué? Conducta. ¿Qué es doctrina? Es conducta, es propósito, es fe. Cuando vos tenés una vida adoctrinada, tenés fe, tenés conducta de vida. Pero ¿qué es lo que también tenés? Longanimidad. Y tradúzcame eso, pastor, ¿qué quiere decir longanimidad? Sos una persona de largo aliento en las cosas de Dios. Cuando estás realmente comprometido con la palabra de Dios, otros se van, otros van y vienen, pero vos sos longevo. Vos tenés longevidad. Vos sos una persona que vas a tener una vida entonces extendida aún en los momentos valles, aún en los momentos de dificultad, en los momentos pedragosos, cuando las cosas se ponen arduas y difíciles. Pero él, cuando estaba adoctrinado, pero estaba llamado a más compromiso y más hacer todavía con el compromiso con la palabra de Dios, se le habla, entonces se le recuerda lo que conlleva el estar entonces ya en esas etapas más maduras, y todo esto viene a través de la palabra de Dios. Algo que vos y yo tenemos que asumirlo, que tenemos que dejar que se nos meta y se nos cuele hasta los huesos. Pero también tenemos que saber todo esto como información, hermano, en este entorno, para que cuando esto te tome, que viene ahora, no te tome por sorpresa. Y no te sorprenda al punto que te asuste y te retraiga y te saque aún de las cosas de Dios. Que todos aquellos que quieran, versículo 12, vivir de acuerdo a la Escritura piadosamente, quiere decir eso, van a sufrir persecución. La vas a pasar mal por momentos, te van a destratar, te van a menoscabar, te van a tildar de mil cosas, no lindas y no buenas. Y eso, hermano, está dentro del legajo, está dentro de lo que Dios nos está avisando.
Algo que no tiene por qué ser fácil. ¿Por qué no digo no tiene que ser fácil? Porque a Cristo no le fue fácil. A Cristo mismo las cosas se le hicieron muy difíciles, hasta familiarmente. Dice que a los suyos vino y ni los suyos lo recibieron. Y ahí lo estaban destratando como loco. Lo estaban poniendo a un costado. No todo era apogeo, no todo era fama, no todo era alegría. Por un momento él fue tan perseguido como que hasta la cruz misma él tuvo que ir. Y todo eso porque estaba comprometido con Dios. Y cuando te comprometes con Dios te volvés enemigo del diablo. Y el diablo se te vuelve más enemigo que antes. Porque a él le contrapesa que vos y yo seamos de Dios, pero no livianitos, sino comprometidos y adoctrinados, metidos en la doctrina y la conducta de vida. Y que eso te formalice en las cosas de Dios, eso te va a llevar muchas veces a los maltratos, a ser una persona a veces despojada de lo que es momentos lindos y agradables y más bien sintiéndote el blanco mismo del enemigo, y eso se lo recuerda, capaz que ya lo había vivido, y por eso aquella referencia que recién decimos de Timoteo, que Timoteo un poco se acobardó, en un momento se retrajo, como que se desplazó hacia un costado y tuvo que ser llamado a la atención de él, porque capaz que estaba sufriendo esto, ¿no? Como estaba siendo capaz que perseguido y destratado. Pero cuando la palabra de Dios está arraigada en nosotros, está arraigado en lo eterno en nosotros. Como decíamos hoy, lo longevo está en nosotros. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra, si está anudada en tu corazón, aunque te golpeen de derecha a izquierda, vos vas a estar fuerte, vas a estar firme, inamovible. No te va a mover nadie. Vas a estar como Dios quiere. Pero te va a tocar la bofetada, te va a tocar el revés, te va a tocar el desprecio, te va a tocar la deslealtad, el abandono, lo que sea. Y esto para todos los que quieran vivir piadosamente, como diciendo capaz que hay algunos que no. Pero vos y yo tenemos que ser como este Timoteo que les estaba tirando de las riendas, le estaba diciendo, su discipulador le estaba diciendo, Pablo, sí que él tenía que querer esto. Sí, porque él era muy querido. Porque el amor de Dios nos pone en esa longevidad de él, de estar en terreno seguro, que es el terreno de la obediencia a la palabra de Dios, donde el diablo no puede entrar. Porque él es diablo porque se rebeló contra Dios, se rebeló contra la palabra de Dios. Pero también otra cosa referente, y la última, algo tan importante como lo que hoy está tratando Dios con nosotros, que es el valor que tiene la palabra, la vigencia, el torrente de gloria que hay de nutrientes para nosotros a través de su palabra. Es algo que no hay solo que guardarla. Se nos pide encarecidamente, y mirá de qué manera, delante de Dios se nos pide. Y delante del Señor Jesucristo, y así como poniendo absolutamente todo por delante, como para que nosotros no pongamos duda en lo que se nos va encarecidamente a pedir. Delante del Señor Jesucristo dice que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y eso es maravilloso, hermano. Cuando uno está sembrado, se vuelve sembrador. Cuando uno tiene que dar, lo terminas dando. A veces gente dice, no sé ni qué decir. Pero vos te llenás de Dios, te llenás de palabra, te congregás como hoy y como siempre tenés que congregarte y te metés en tu lectura bíblica, en tu devocional personal, escudriñando las Escrituras, y eso te va a hacer un sembrado a sembrar en otros. Algo que se te va a salir por todos lados, siempre. Yo recién venía de viaje para acá en el ómnibus y miro, bueno, en la espalda, en el vidrio que está atrás del conductor, hay una calcomanía como la que yo llevo en mi auto, que es el pescadito, y adentro del pescadito dice Jesús, ¿no? Entonces yo tenía más cerca la puerta de atrás para bajarme cuando llegué acá al centro, porque uno puede bajar por la puerta de adelante. Obviamente, había que aprovechar la oportunidad y siempre busco esa manera de bajarme por la puerta por delante, porque entonces ahí está la manera a veces de poder charlar, y si vas a saludar, que hoy se saluda, está lindo eso que se saludan. No sé si acá en Montevideo, si es así, que cuando se va a bajar, bueno, gracias, qué sé yo, buenas noches y todo eso. Y bueno, por lo menos en la línea de ómnibus sí. Y aprovechando hoy justamente esa calcomanía, ¿no?, de que hablaba de Jesús. Nosotros estamos sembrados y llamados a sembrar. Pero esto no es un encarecido pedido del pastor nada más, ¿eh? Nosotros tenemos que complacer a Dios. Tenemos que agradar su corazón, porque en verdad si hoy estamos acá es porque alguien sembró en nosotros. Alguien nos habló, alguien nos se cayó, alguien anunció a Jesucristo, a ese que éramos nosotros, que capaz que al oído y a la vista de ese que nos habló, éramos quizás uno más o alguien que no se imaginaba que íbamos a terminar mirando dónde estamos, ¿eh? Estamos en Cristo.
Así que bueno, porque nunca sabemos quién está del otro lado de la vereda. Y hay que hablar. Delante de Dios se te pide esto. Delante del Señor Jesucristo, que juzga, Él juzga. Y esto se está anteponiendo delante de un juicio de Dios, como diciendo, bueno, ¿por qué? Porque el que se avergüenza de mí, dice, ante esta generación adúltera y pecadora, yo me voy a avergonzar de él también, delante de los santos ángeles de Dios. Entonces cuando uno habla así, a boca abierta, a jarra abierta, ¿no? Como con todo eso que tiene para sacar para afuera y hablar de Cristo, entonces eso es lo que el Señor lo pide en todo tiempo. Aún dice en el tiempo malo, ¿no? Porque dice que prediques e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo lo que tenía él adentro, todo lo que él se conformó, ¿sí? Y se confortó y se fortaleció y le permitió entrar adentro, bueno, de gracia lo recibió y de gracia hay que darlo nosotros también, Así que qué lindo cuando todo esto nos falta a nosotros, entonces nos va a faltar todo lo lindo, ¿no? Que implica lo que es la palabra de Dios, lo que es una palabra inspiradora, que enseña, que redarguye, que corrige, que instruye, que, como decía el versículo 10, que adoctrina, que enseña conducta, que da propósito, que da fe, que da longanimidad, larga vida, largo aliento, que da amor y que da paciencia. Damos gracias y inclinamos nuestro rostro y oramos. Oramos, Padre, gracias te damos. Gracias porque tenemos esta palabra viva y eficaz. Rey, te tenemos a ti. Eres el Verbo encarnado, Cristo. Eres quien ha venido a nuestras vidas, Señor, y has entrado corpóreamente en nuestro cuerpo como templo. Has metido en inspirador de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, ayudándonos a través de Él mismo a interpretar, a entender las Escrituras. Porque esos mismos, los discípulos, tenían velado el entendimiento, Señor, hasta que tú les abriste el entendimiento. Y el Espíritu Santo es el que nos recordará, el que nos dará entendimiento de tu palabra, Dios. Te damos gracias, Rey. Gracias que podemos en esta hora, amado, de alguna manera recomprometernos, confirmarnos, Señor, en el punto de la línea del tiempo que nos toque hoy recibir esto, así como Timoteo. De repente se le encaró esto, aprendido y ya sabido, pero recordado, para reafirmarlo. Así en este día, Padre, que ninguno pierda esta oportunidad de guardar estos tesoros viejos, estos tesoros nuevos también. Afirmar y confirmar, playarnos y extendernos hacia lo que tenemos por delante. Señor, porque no va a ser de otra manera que lleguemos al cielo, sino a través de la sabiduría, la prudencia y el consejo que nos da tu palabra, perfecta ley para nuestros pasos aquí en esta tierra, que por momentos cada vez estrechan más nuestros pasos, pero esta es tu palabra siempre vigente, siempre eficaz y siempre poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén, y damos un aplauso grande al Rey. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.